Tengan todos muy buenos días. Hoy es miércoles 19. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos. Absolutamente a todos. Hoy, 19 de abril. 19 de abril de 1810. Es el inicio de la lucha por la independencia del dominio español. Quiero decir, el 19 de abril de 1810 fue por demás un acto civil. Civil. El capitán general Vicente Emparan fue destituido por el Cabildo de Caracas, dando paso a la formación de una Junta Suprema de Caracas, y se considera que es la primera forma de gobierno autónomo que empezó a regir en el país posterior a 3 siglos de dominación española. 19 de abril del 2017. Encontramos que hoy hay más personeros y asesores cubanos en el gobierno de Venezuela que españoles en la Capitanía General de Venezuela en 1810. De tal suerte que si Venezuela hoy necesita algo, es lograr su autonomía y su independencia frente a Cuba, que tutela la revolución comunista en Venezuela. Si algo le ha hecho profundo daño a Latinoamérica, es la influencia perversa del modelo cubano y de los Castro en la región, exportando el modelo de miseria que constituye el comunismo. El ejército libertador de aquel tiempo logró posteriormente la victoria en la independencia de carácter militar. Hoy nosotros no podemos decir lo mismo cuando tenemos una pérdida de soberanía territorial por el lado del Esequibo, cuando tenemos presencia guerrillera colombiana en Venezuela, cuando tenemos una asesoría permanente en el gobierno por parte de los Castro y los revolucionarios cubanos. Yo no imagino qué sería del ideario de Bolívar si viviera hoy, cuando se le compara en grado inferior a la gesta de Chávez y de Maduro, pero una gesta de miseria, porque en aquel tiempo, en la revolución de 1810 que implicó la ruptura y la independencia, Venezuela después quedó arruinada de tantas guerras por financiar las guerras. Pero nosotros hoy estamos arruinados como consecuencia de un modelo inconstitucional que imponen en el país. De tal suerte que la gesta del 19 de abril del 2017, esta que vamos a protagonizar todos los venezolanos a lo largo y ancho del país, tiene que ver por la conquista de la democracia, por el retorno de los derechos civiles, políticos, económicos y electorales que le han sido conculcados al venezolano en ese autogolpe permanente que el gobierno se ha venido dando para montar un modelo por el que nadie votó, para protestar en contra del golpe de Estado que le dieron a la Asamblea Nacional y para solicitar elecciones generales con un Consejo Nacional Electoral diferente. ¿Por qué elecciones generales? Porque el presidente ya no gobierna para todo el país, gobierna desde una minoría para imponer un modelo que el país rechaza. Quiere decir que el presidente hoy no convoca
a la unidad nacional, sino convoca a su sector para imponerle al país un modelo por el que el venezolano no ha votado. La Constitución establece los mecanismos para zanjar las crisis políticas, económicas, institucionales y sociales como la que hoy tenemos. Y todo pasa por el proceso democrático, constitucional y pacífico que resulta ser la convocatoria a un proceso de carácter electoral. La honestidad en estos tiempos hay que probarla. La revolución tiene que probar que es demócrata, convocando elecciones, no confiscando las elecciones. Tienen que probar que son demócratas porque la ausencia de prueba le confirma al ciudadano la creencia de que no lo son. Entonces hoy, 19 de abril del 2017, hay que levantar la bandera de Venezuela, la bandera de la paz, la bandera de la convivencia, pero el reclamo firme y sostenido de los derechos que hemos logrado a lo largo de la historia que deben seguir siendo ejercidos por los venezolanos. Hemos perdido incluso el derecho a escoger el aceite, la marca del aceite que queremos consumir, si lo queremos en medio litro o en un litro. Hemos perdido el derecho a tener la seguridad alimentaria. Hemos perdido el derecho de dedicarnos con libertad a la actividad económica de nuestra preferencia. El gobierno se encargó de liquidar la propiedad privada y con la confiscación acabó con las empresas. Tenemos el derecho a exigir un gobierno que se fundamente en la Constitución y no que obre fuera de ella de forma permanente. La lucha de este 19 de abril está en manos del gobierno. Las respuestas las tiene que dar el gobierno y la paz que tiene que garantizar por la marcha en toda Venezuela de los venezolanos le corresponde al gobierno, porque la protesta, levantar la bandera de Venezuela para protestar por un gobierno ineficiente, es un derecho que también es constitucional, democrático y pacífico. Entonces, el resultado de la jornada de hoy está en manos del gobierno y no de los ciudadanos que salimos a ejercer nuestro derecho a tener elecciones libres y generales. Pero la OEA nos tiene un mensaje a todos los venezolanos. La OEA dice, ni un muerto, ni un herido, ni un preso, ni un torturado más. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, hace un llamado a proteger el derecho del pueblo de Venezuela de exigir democracia y libertades, y subrayó que ese derecho debe ser reconocido por todos y el gobierno no debe ser su obstáculo. Abro comillas, todos debemos reasegurar nuestro compromiso indeclinable con la democracia en Venezuela. Es imprescindible para el país el pronto retorno a la legitimidad y a la institucionalidad. Las manifestaciones pacíficas son un instrumento de paz, democracia y libertad. Por ello, hoy 19 de abril, los derechos del pueblo, sean jubilados, estudiantes, amas de casa, trabajadores, deben prevalecer sobre cualquier lógica política represiva. Las recientes acciones del régimen de repartir armas a civiles e instarlos a la confrontación constituyen una acción represiva homicida que incita a la violencia. Continúa el documento de la OEA. Todos debemos condenar este tipo de acciones y el gobierno debe revertir absolutamente ese posicionamiento que solamente incita al conflicto y a la confrontación. Pedimos se respete el derecho del pueblo a manifestar en paz. En efecto, más allá de que en otros países se deban enfrentamientos por diversos problemas,
Solo en Venezuela se ha deslegitimado el ejercicio del gobierno y ello por falta de respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, ya que cada día aumenta el número de presos políticos y las denuncias de tortura. Se ha deslegitimado por las violaciones sistemáticas al ejercicio del poder con sujeción al Estado de Derecho en los últimos 2 años, por la no celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto, y en el caso de las elecciones regionales, ni, en, ni, en, ni aún en el caso más importante de la legitimación de la voluntad popular de recurrir a un referendo revocatorio en el 2016 porque el régimen plural de partidos políticos y organizaciones partidistas ya no tiene ninguna garantía desde este momento, desde que se liquidó la competencia de la Asamblea Nacional. Porque no se respeta la separación e independencia de los poderes, por la falta de transparencia en las actividades del Estado, porque la probidad recibe denuncias diarias de incumplimiento y ninguna de ellas se investiga, porque la responsabilidad del gobierno en la gestión pública ha llevado a la mayor crisis humanitaria de la historia del país, porque los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa se han violentado de forma reiterada. Por ello, esta Secretaría General de la Organización de Estados Americanos apoya todos los esfuerzos de los países del continente por perfeccionar su democracia. En el caso de Venezuela, apoyamos los esfuerzos que hace la sociedad, así como la comunidad internacional, para restaurar la institucionalidad quebrantada y la redemocratización del país que se está exigiendo. En consecuencia, pedimos el cese inmediato de la represión y la violencia en la calle a los manifestantes pacíficos y que se garantice su libertad de expresión. Ni un muerto más, ni un herido, ni un preso, ni un torturado más. Es imprescindible la liberación de todos los presos políticos. Que se levanten todas las inhabilitaciones políticas que afectan el régimen plural de partidos y de organizaciones. Que se restituya la potestad total de la Asamblea Nacional y se proceda constitucionalmente a la elección de nuevas autoridades de los poderes judicial y electoral que den garantía de la separación e independencia de los poderes, que se abra el canal humanitario que permita asistir al pueblo venezolano con alimentos y medicamentos, que se llame a elecciones generales para que el poder que le pertenece al pueblo vuelva al pueblo, que el gobierno asegure a la gente el poder de manifestarse pacíficamente, sin amenazas, sin detenciones, sin prisión y sin tortura. No se trata en Venezuela de solucionar imperfecciones, se trata de recuperar la democracia. Ese debe ser el objetivo y en función de ese objetivo la agenda no admite más demoras. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Más claro imposible. La sociedad venezolana que hoy caminaremos a lo largo y ancho del país, con la bendición de Dios, estaremos en su bendición y protección caminando. Pero la comunidad internacional a instancias de la Organización de Estados Americanos se ha manifestado diciéndole al gobierno cuál es la ruta que debe seguir. ¿Cuál es la ruta que debe seguir? Porque todo el mundo entiende que este proceso revolucionario perdió todo tipo de legitimidad cuando pierde el apoyo popular que es su sustento. Sustento que tuvo al principio Hugo Chávez y que lo fue perdiendo después progresivamente. Hoy, cuando ya todo el mundo admite que el modelo que se impone en el país no es ni siquiera el que está en la Constitución, es por lo que se dice, tenemos que avanzar y tenemos que evolucionar en la fórmula de solución constitucional que implica un proceso de carácter democrático, amplio, universal, que implique la renovación de todos los poderes públicos. Esa es la democracia. La democracia no es otra sino eso. Nada puede sostener a un presidente que no cuenta ni con la legitimidad ni con el respaldo
el tiempo que tarda en que todo eso se produzca, la crisis se va agudizando. La crisis de hambre, la crisis de miseria, el país se sigue arruinando. Esa no puede ser la gestión exitosa que tratan de ofrecer. Yo no sé de qué éxito pueden hablar si lo que todo el mundo hoy tiene es pobreza y más pobreza. Entonces hoy caminamos 19 de abril del 2017 sabiendo que la comunidad internacional ha puesto también su mano sobre la sociedad en la observación que le hace al gobierno de lo que tiene que cumplir con el ciudadano en defensa de sus derechos, de sus garantías, y tiene que ver todo con el hecho de la lucha política, democrática, pacífica y constitucional. Bueno, nosotros tenemos que ha causado sorpresa en el mundo el anuncio del presidente Maduro de entregarle fusiles a la milicia bolivariana. Porque cuando uno de verdad ve las fotos de las personas de la milicia, pues a uno le da la impresión, por las mismas fotos que presentan, que esas personas más bien necesitan pastillas para la alta tensión, que estoy seguro que tampoco consiguen, porque ellos no son distintos a nosotros, al resto de los venezolanos. Me imagino que toda esa cantidad de personas mayores están necesitando también pastillas de alta tensión y no precisamente fusiles. No obstante, ese es el problema de una concepción política equivocada, conforme al cual se politiza la Fuerza Armada, se militariza la sociedad y se cae en el juego de una revolución cívico-militar que no es otra cosa que un modelo de dominación militar desde la milicia. Precisamente por eso es que la Fuerza Armada fue desprofesionalizada para construir y crear una milicia que no está en la Constitución, esa milicia que está adscrita al presidente de la República, mas no al cumplimiento de la Constitución. Ese es el grave error que se ha cometido con la politización de la Fuerza Armada. Las revoluciones como la de Ecuador, la que adelantaron los Kirchner en Argentina, encontraron que la Fuerza Armada no se dejó politizar y precisamente por ello ha prevalecido los esquemas constitucionales por encima de la pretensión revolucionaria. Incluso en Ecuador mismo no se ha permitido la politización de, de la Fuerza Armada y mucho menos en todos los países la militarización de la sociedad. Este tema de la militarización de la sociedad opera en los gobiernos comunistas. Usted lo ve en Cuba, lo puede ver perfectamente en Corea del Norte, se veía permanentemente en China y ahora resulta que en Venezuela, en una suerte de resurgimiento del militarismo del cual se pensaba que ya había sido superado en Latinoamérica, resurge de la mano de Nicolás Maduro. Pues bien, 15 países condenan el anuncio de Nicolás Maduro de expandir la milicia bolivariana, armarla con fusiles y expresan su temor de que esa decisión pueda generar una sangrienta guerra interna. Pero voy más allá. El propio presidente Santos, que ha sido aliado sistemático del gobierno de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez, ha puesto las barbas en remojo y ha advertido el peligro que ello implica. Otros políticos de mayor estatura, como el caso de Álvaro Uribe y de Andrés Pastrana Arango, los dos expresidentes de Colombia, han dicho que esa es una circunstancia altamente peligrosa porque tienen claro que las FARC, que es un grupo armado, civil pero armado, ¿verdad? Con características paramilitares que controlan el negocio del narcotráfico, hace vida en Venezuela de forma permanente, cruzando la frontera
como si no existieran límites entre Colombia y Venezuela. Y han dicho que si esta milicia también se arma, entonces ¿cómo queda la guerrilla venezolana que también existe? Y esto tiene mucho que ver entonces con otro planteamiento que se hace desde Colombia, y es la expansión del modelo que de Venezuela nos llegó de Cuba y que se importa a Colombia, que se va expandiendo a Colombia con carácter militar. Fíjese que la diferencia con el caso de Bolivia y con el caso de Ecuador es que la presencia cubana allá es muy limitada y aquí en Venezuela es ampliamente aplaudida, es ampliamente vista. De tal manera entonces que existe preocupación efectivamente porque este anuncio pueda ser la antesala de circunstancias que tienen que ver con el movimiento miliciano revolucionario en armas. Si nosotros encontramos que las FARC ahora son un movimiento político financiado por el Estado, financiado por el narcotráfico, si nosotros ahora consideramos que la unidad de la izquierda en Colombia gira en torno a las políticas de las FARC y que tienen incluso hasta justicia propia por encima de la Constitución de conformidad con los acuerdos de La Habana, no le quepa a usted la menor duda de que estamos en presencia de un movimiento político que tiene un brazo armado, que literalmente dice que se desarma, pero que en Venezuela existe, que cruza, va y viene cuando quiere, que en un momento determinado pueda estar de igual manera levantando en armas como hoy trata de hacerlo el presidente Maduro para sostener una revolución que es absolutamente inviable. Absolutamente inviable. Nada puede justificar ni siquiera, por ejemplo, Cuba. La sociedad cubana vive en el peor de los atrasos. Hay gente en Cuba que ni siquiera sabe que existe televisión blanco y negro, menos de color. Y lo que lograron tener por televisión a color fue por televisores que fueron de Venezuela a Cuba. Ahora bien, ¿cómo se puede exhibir la suerte de atraso de Cuba como un éxito? Es exactamente lo que quieren hacer con Venezuela. Exhibir como éxito un inmenso fracaso que constituye el modelo de hambre del socialismo cubano. Llegamos a la parte final del programa. Me despido con este pensamiento. La violencia es el la violencia es el miedo a los ideales de los demás. La violencia es el miedo a los ideales de los demás. Mahatma Gandhi. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Que hoy la bendición y la protección de la sangre de Cristo cubra a todos los venezolanos que en la calle vamos a estar defendiendo nuestros derechos, nuestros ideales y procurando por una Venezuela de paz, de justicia y de derecho. Los quiero mucho, nos encontramos mañana, muchas gracias.